¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a desarrollar un examen parcial del curso de Análisis Estructural 1 de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas o también conocida como la UPC. Esto se dio a cabo en el ciclo 2021, así que vamos a empezar. De repente en la portada del video muestro un examen, en realidad hay parte teórica, creo que esa parte ya lo dejo para ustedes. Yo en esta ocasión voy a realizar la parte práctica. Entonces vamos a leer lo que nos dice este problema. También, como les digo, por lo que he visto, al menos me dieron este problema. Sé que el puntaje obviamente no va a corresponder a todo el examen. Por eso les menciono, si alguien tuviéramos exámenes, con todo gusto, que me escriba o comente ahí en el video y yo sin ningún problema puedo desarrollar. Bueno, vamos a leer lo que nos dice. En esta estructura, considerando un EI constante para todas las barras, se solicita graficar el diagrama de cuerpo libre, graficar también el diagrama de momento flector y finalmente el desplazamiento angular en la sección en C. Cuando creo que nos dicen desplazamiento angular se refiere al giro, ¿no? El giro aplicado en el punto C. Bueno, para hallar el giro creo que vamos a tener que aplicar el método del trabajo virtual, que es un método, ¿no?, de los cursos de análisis. Así que vamos a empezar. Bueno, yo sé que tengo que graficar el diagrama de cuerpo libre, o sea, identificar dónde hay fuerza resultante, dónde va a haber fuerza cortante, fuerza axial o momento. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir las reacciones, ¿no? Porque tenemos acá un apoyo empotrado y un apoyo móvil. Voy a colocarle una letra para que sea más entendible. El apoyo de aquí va a ser el punto A, en la rótula, porque aquí justamente veo que hay una rótula en el punto B, por eso lo estoy colocando. Punto C y el apoyo móvil que sea el punto D. Voy a colocar entonces una reacción en un apoyo móvil, tiene solo uno, D y E lo voy a denominar. Mientras que en el punto A del apoyo empotrado va a tener tres reacciones. Digamos que AY, AX y finalmente un momento en sentido antihorario. Cada uno puede considerar en realidad el sentido que más guste, ¿no? Entonces ya tenemos identificado las reacciones, para eso puedo aplicar alguna de las condiciones del equilibrio. Una de estas es en realidad sumatoria de fuerzas en X. Voy a decir que hacia la derecha es positivo e igual a 0. Entonces cuando aplique esta condición voy a sumar en este caso la reacción a X, como va hacia la derecha sería positivo. Otra fuerza horizontal tenemos acá de 4 kN hacia la izquierda, va a ser negativo. Menos 4, no hay más fuerzas horizontales e igual a 0. Despejando el valor de la reacción a X, finalmente me da un valor de 4 kN, medio positivo. Quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto hacia la parte derecha. Bueno, ya tengo la primera reacción, faltarían unas 3 más. Para eso la rótula me va a servir demasiado, porque yo puedo separar la estructura en dos partes. Si quiero hallar la reacción en D, tendría que tomar la parte derecha. Entonces decimos acá, sumatoria de momentos en la rótula de la parte derecha. Decimos que el momento antihorario también va a ser positivo. Igualamos a 0. Y bueno, acá tengo que aplicar momentos. Decimos dy por esta longitud que es 5 metros. ¿Por qué positivo? Porque es una fuerza que me produce un momento antihorario. Por eso estoy colocando, o ya se asume que es positivo. Esta fuerza de 4 es la proyección y esa sería la distancia, ¿sí? Y esta fuerza produce un momento en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Entonces decimos menos 4 por esta altura que vale 2 metros. Finalmente acá hay una carga distribuida. Lo que se hace es hallar su fuerza resultante. Base por altura es una carga rectangular. 5 por 2 finalmente me da una fuerza resultante de 10 kN. Y esto se ubica prácticamente en su centro de gravedad. Que si todo es de 5, esto sería 2.5, ¿no?, que es la mitad. Es una fuerza que va hacia abajo, multiplico esta distancia y me produce un momento horario, por lo tanto también va a ser negativo. Menos 10 por 2.5, no hay más fuerza que produzca momento, entonces igual a 0. Despejando la reacción de Y, vamos a ver cuánto sería en este caso. Me da una reacción de 6.6 kN, medio positivo, ha sido correcto.
el sentido que hemos puesto. Bueno, ya tengo esa reacción. Faltaría la reacción a Y y el momento. Puedo aplicar ahorita mismo sumatoria de fuerzas en Y. Le decimos que hacia arriba es positivo igual a 0. Cuando aplico sumatoria de fuerzas en Y, estoy tomando ahora en cuenta toda la estructura en general. Reacción a Y la incógnita, positivo. Acá hay una fuerza resultante, menos 10. Finalmente la incógnita, o bueno, la reacción de Y que ya lo hemos calculado, más 6.6. Igual a 0. Despejo la reacción a Y, y en este caso me da un valor de 3.4 kN. Medio positivo, ha sido correcto también ese mismo sentido. Lo último que nos faltaría entonces, o lo único que falta sería el momento en el punto A. Así que vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto A, antihorario decimos que es positivo igual a 0, y nuevamente vamos a tomar toda la estructura en general. La reacción de Y hasta el punto A sería 9 metros, positivo va a ser. Esta fuerza también menos 4 por 2. Esta fuerza resultante sería menos 10, es el 10 por la distancia sería 4 más 2.5, 6.5. Y bueno, no hay más fuerzas, solamente el momento en A que es la incógnita. Como es antihorario vamos a considerarlo positivo, ¿no? Igual a 0. Despejamos el momento en A. Bueno, estos valores pasan al otro lado con signo cambiado. Finalmente el momento me da un valor de 13.6 kN por metro. Medio positivo, también ha sido correcto ese sentido, ¿no? Antihorario. Bueno, un paso, o al menos la parte de calcular las reacciones, si son correctamente, estamos por buen camino, mejor dicho, ¿no? Porque esto ya refleja casi todo ya el desarrollo del problema. Podemos ir comprobando si estas reacciones son correctas. Justamente acá tengo ya graficado la misma estructura. Vamos a ver cuánto serían las reacciones. Ahí lo tenemos, la reacción en el punto D, 6.c, es correcto, ¿no? 6.6. La reacción horizontal 4, la reacción 3.4 y el momento de 13.6. Ahí lo tenemos, los mismos valores. De repente algunos me dirán, pero estas no son las unidades, ese está en toneladas. Bueno, sí sé que son otras unidades, sin embargo no va a afectar en nada, ya que solamente estamos hablando de valores numéricos, ¿no? Así le coloque libras, kilogramos, siempre y cuando tenga la misma configuración de los números, 2, 4 y la misma longitud, ¿no? 5 metros, etcétera, el resultado va a ser el mismo. Entonces estamos comprobando de manera correcta que las reacciones están bien. Ahora nos piden, bueno, el diagrama de cuerpo libre en realidad se basa en todo esto, ¿no? En el cálculo de reacciones, cálculo o colocación de los esfuerzos que va a tener cada punto en específico. Así que ya estamos avanzando en una gran parte. Bueno, de repente algunos me dirán, pero el diagrama de cuerpo libre, tienes que tomar el tramo AB de esta forma, coloco los tres valores, los momentos, también hay la cortante acá. Bueno, sí, yo sé que ese es un diagrama de cuerpo libre, sin embargo, como les digo, ¿no? Lo que más va a interesar creo que es el diagrama de momento flector y finalmente el desplazamiento angular, ¿no? Que va a ser en el punto C. Así que por este paso al menos ya estamos viendo bien. Vamos a calcular el diagrama de momento flector y para eso podemos aplicar el método de área, ¿no? Que es un método sumamente muy rápido. Voy a volver a dibujar esta parte, digamos así. Lo primero que tendría que calcular sería el diagrama de fuerza cortante, porque vamos a utilizar el método de las áreas. Más o menos así, es el apoyo móvil. Acá hay una rótula y estas son las distancias, ¿no? Que aquí teníamos, esto vale 4 metros, 5, y acá hay una carga de 4 que sería a 2 metros. Una carga distribuida, en este caso era 2 kN sobre metro. 4 kN. Bueno, ahí vamos a colocar las letras. Entonces A, B, C y D.
Y lo mismo en realidad voy a copiarlo a la parte derecha para calcular el diagrama de momento flector. Creo que no se ha copiado. Ah, no, sí se ha copiado. Se copió el doble. Vamos a borrar nuevamente. Bueno, son cosas que pasan. Ahora sí. Bueno, tengo algunos valores que ya he calculado. Por ejemplo, la reacción en el punto A vale 3.4. Entonces acá, como sé que hay una reacción vertical en el punto A, 3.4, va a subir hasta este punto, digamos. Fuerzas cortantes hacia arriba son positivo y hacia abajo negativo, para todos los elementos en general. Como no hay más fuerzas verticales en el tramo AB, esto se mantiene constante, ¿no? Una función constante, prácticamente, positivo, ¿no? Vamos a darle algunos colores que se identifique mejor. Ahí está. Luego, ¿qué sucede? Como llego al punto B y se mantiene en 3.4, luego voy a tener que restar la fuerza resultante del tramo BC, porque esa fuerza resultante prácticamente está tomando en cuenta todo ese tramo. Sería 3.4 y como esta fuerza resultante va hacia abajo, se tiene que restar menos 10. Finalmente me quedaría una cortante negativo. Sería más o menos por aquí, menos 6.6. De lo que era acá en 3.4, recuerda que para el diagrama de fuerza cortante ahora va a ser una función lineal, o de primer grado, o una recta, también como se le conoce. Así que se forman estos triángulos. Desde ahorita ya estamos dándonos cuenta que acá está pasando por cero la cortante. Y cuando la cortante pasa por cero, quiere decir que ahí se va a producir un momento máximo. Bueno, faltaría el tramo CD. Y quiero que veas algo, mira, en el tramo de donde está actuando la carga de 4 hasta el punto D, te das cuenta que no hay fuerzas perpendiculares, ¿no? No hay fuerzas cortantes. Por lo tanto, yo puedo decir que eso es cero. Puedo decir, desde este punto hasta acá no hay cortante. ¿Cómo calculo el diagrama de fuerza cortante acá? Bueno, recuerda que acá había una reacción a X que vale 4. Entonces este 4 es como si estuviera trasladándose hasta aquí, ¿no? Pasa por todo este tramo, no hay fuerzas en ese sentido horizontales, por eso es que se mantiene con la misma magnitud. Y ahora si yo me pongo en esa posición, ¿no? Viendo desde esta perspectiva, es como acá, pues, ¿no? Sube 3.4, va a ser positivo. Acá sube 4, digamos hasta aquí. A ver, voy a borrar esto. Más o menos hasta acá sería 4. Y se mantiene constante porque no hay más fuerzas cortantes en este tramo. ¿Y qué sucede cuando llega a 2 metros? Aparece la cortante de 4, pero en el sentido opuesto, sino hacia abajo. Entonces ahí sería 0. Finalmente ahí estaría culminando lo que es el diagrama de fuerza cortante. Y esto va a ser necesario obviamente para calcular ya el diagrama de momento flector. Vamos a aplicar el método de las áreas. Para eso necesito esta área. Área 1, área 2, área 3 y área 4. Voy a colocar el área 1, que es un rectángulo, es base por altura, 4 por 3.4. ¿Cuánto sería esto de aquí? Me da un área de 13.6. El área 2, recuerda que aquí todavía no conozco esta distancia de x. Sé que algunos aplican relación de triángulos, semejanza de triángulos, etc. Pero hay una fórmula que te permite calcular esta distancia. Va a ser la siguiente. La distancia de x va a ser igual a la cortante, que está en este caso en la parte izquierda, 3.4, dividido sobre la magnitud de la carga distribuida. 3.4 entre 2 me va a dar una distancia de 1.7. ¿Y cómo calculo esta otra distancia? Bueno, si ya tienes toda la distancia que es 5, le restas 1.7 y ya tienes esta distancia que sería 3.3. El área 2 sería la base, que es 1.7, por la altura 3.4 sobre 2, porque es el área de un triángulo. Igualmente hacen lo mismo para el área 3, que en este caso su base es 3.3,
La altura en este caso ahora es menos 6.6, recuerden. A ver, voy a colocarla aquí. Esta era la cortante, negativo en este caso. Menos 6.6 y esto se divide obviamente entre 2, ¿no? Porque también es un triángulo. Y finalmente el área cuadro, que va a ser un rectángulo. La base es 2 y la altura en este caso es 4, ¿no? Ahí lo teníamos. Cuadro positivo. Bueno, esta área sería 8. El área 2, 1.7 por 3.4 entre 2 me va a dar 2.89. Y finalmente el área 3, 3.3 por menos 6.6 sobre 2 me da un área de menos 10.89. Bueno, tengo el momento en el punto A, que vale 13.6. Cuando tengo un momento que es antihorario de izquierda a derecha, quiere decir que se va a ubicar, o mejor dicho, va a tener un signo negativo. Para los momentos yo trabajo así, hacia arriba negativo y hacia abajo positivo, para todos lados. Entonces, como es antihorario, este momento sería negativo, menos 13.6. Estaría ubicado aquí. ¿Y qué sucede? Ahora tengo que sumarle el área 1 porque es todo el tramo AB. Menos 13.6 más el área 1 que es 13.6, evidentemente me va a dar 0. Y es correcto porque el momento en el punto B, que es la rótula, ahí el momento sería 0, ¿no? No tiene valor. Y se forma este triángulo, una función lineal. Si acá era una función constante, acá va a ser una función lineal. Bueno, como tengo 0, ahora tengo que sumarle el área 2. Porque justamente acá a 1.7, que es la distancia, digamos por acá, ahí se va a producir el máximo momento. ¿Cuánto sería en este caso? A ver, vamos a comprobar esta parte. Bueno, entonces esta parte acá tengo que sumar el área 2. Recuerda que nos quedamos en 0. 0 más el área 2 sería 2.89. Bueno, 0 más 2.89 me va a dar 2.89. Estoy ubicado acá. Y recuerda, si acá es una función lineal, ahora va a ser una función de segundo grado o una función cuadrática, con esta concavidad. Una vez que ya tengo el área 2 sumado, 2.89 positivo, tengo que restarle el área 3. ¿Cuánto sería? Menos 10.89. 2.89 menos 10.89, finalmente me va a dar un momento de menos 8. Acá es positivo, hacia arriba habíamos dicho que es negativo. Más o menos estaría ubicado acá, ¿no? Menos 8. También tiene esta concavidad, una función cuadrática. Ahí lo tenemos. Tenemos el diagrama de momento flector, faltaría este último tramo. Que bueno, recuerda también que en un nudo se va a mantener el mismo momento, ¿no? Como el nudo del punto C es así, el momento de esta parte del punto C hacia la parte izquierda va a ser igual al momento del punto C hacia la parte de abajo, ¿no? Siempre un nudo tiene ese equilibrio. Por lo tanto, si yo me pongo en esta perspectiva, inicialmente te das cuenta que el momento va a ser menos 8 y se va a ubicar en la parte superior. Menos 8, y ese menos 8 finalmente tengo que sumarle el área 4. Y el área 4 en este caso es 8. Menos 8 más 8 finalmente me va a dar un valor de 0. Y es correcto porque acá en el tramo CD, como no hay más áreas, obviamente que no va a haber momento flector en ese punto. Y acá sería una función lineal, ¿no? Un triángulo. Más o menos así. Bueno, en realidad es un poco más recto, solamente que acá el pulso no me está ayudando mucho por lo que veo. Ya, más o menos así. Ya tengo ahora sí el diagrama de momento flector para esa estructura. Hemos cumplido entonces con la parte 1 y la parte 2. Y lo último, que creo que sí va a tomar un poco más de tiempo, sería calcular el desplazamiento angular en la sección del punto C. Para eso, en realidad, tendría que aplicar algunos cortes correspondientes. Bueno, vamos a desarrollarlo igualmente. Como les digo, para eso es que se está realizando este video. Voy a colocar aquí. Ahora calcularemos el desplazamiento o el giro que se ubica en el punto C. ¿Cuánto sería esto? Lo bueno es que ya tenemos las reacciones. Ya tenemos identificado cuánto vale. Así que voy a aplicar algunos cortes. Digamos que este sería el corte 1, ¿no? Voy a colocarlo acá. Corte 1. De izquierda a derecha. El corte 2, tranquilamente podría trabajarlo de esta manera, pero de la parte derecha a la parte izquierda, para que sea un poco más sencillo, por así decirlo. Corte 3, también lo voy a aplicar acá.
sería de derecha a izquierda también, ¿no? Finalmente, como acá hay otra carga, entonces ahí también se debería tomar otro corte. Ahí está. En total tenemos 4 cortes. Voy a calcular los cortes correspondientes porque voy a aplicar el método de trabajo virtual. Recuerda que el método de trabajo virtual, que nos permite calcular desplazamientos, giros, entre otros, la fórmula sería de la siguiente manera. Decimos que la integral de 0 a L a una longitud determinada del corte, donde va a estar la ecuación del momento del estado real, justamente lo que vamos a calcular ahorita mismo, y esto se va a multiplicar por la ecuación del momento virtual cuando yo aplique esa carga unitaria de momento en el punto C. Si me piden desplazamiento que no sea angular, porque en realidad también se le conoce desplazamiento a algunas deformaciones, que toma como unidad la longitud, ¿no? Un asentamiento, un desplazamiento horizontal, vertical, etc. En ese caso, se aplica una carga de fuerza. Una fuerza puede ser horizontal o vertical, pero en este caso, como es un desplazamiento angular, vamos a hallar un giro. Por eso vamos a aplicar una carga de momento en el punto C. Esa sería esa ecuación cuando tengamos esa estructura por un diferencial de x sobre el módulo de elasticidad por la inercia. En este caso habíamos dicho que el EI va a ser constante, así que no va a afectar mucho. Bueno, el primer corte entonces. A ver. ¿Debería copiarlo esto? Bueno, creo que lo voy a copiar mejor, porque si no, no podré explicar de buena manera. Nuevamente vamos a dibujar la misma estructura. Acá está la rótula. Acá se ubica la carga distribuida, que es de 2 kN sobre metro. Acá hay una carga horizontal de 4 kN. Y las reacciones que ya lo hemos calculado. Este de aquí es 6.6. Esto de aquí es 4. Esto de aquí es 3.4. Y el momento que era de 13.6, si no me equivoco. A ver. 13.6, 3.4. 4 y 6.6, ¿sí? Es correcto por lo que veo. Creo que no me he equivocado. Porque si hay algún error, bueno, ya saben por qué sucede eso. Ahí está. Habíamos dicho que el corte 1 lo vamos a trabajar de esta manera. Entonces cuando yo aplique un corte, creo que ya no voy a estar copiando nuevamente esta parte. Porque en realidad sé que algunas personas ya, como están en nuestro curso, ya entienden a lo que me refiero. Corte de izquierda a derecha, el momento va a ser en sentido antihorario, ¿no? Acá, corte 2, había indicado ese tramo también. De derecha a izquierda el corte. Recuerda que ahora va a ser el momento en sentido horario. Acá lo mismo. Ese sería el momento también de derecha a izquierda. Si me ubico desde esta perspectiva, le va a corresponder también horario. Igualmente acá, ¿no? Más o menos el corte, horario. Ahora sí. Voy a colocar ya de frente, por ejemplo, el momento 1. Acá sería 3.4 por X. ¿Por qué le voy a colocar positivo? Porque la fuerza que me produzca en un momento que tenga un sentido opuesto al corte va a ser positivo. Pero los momentos que tengan el mismo sentido al corte va a ser negativo. Es como aplicar sumatoria de momentos en el corte, pero como te das cuenta se extiende un poco. Así que lo que yo hago acá es ser más práctico quizás. Bueno, esta fuerza es 3.4 por X. Esta fuerza de 4 no produce momento. Y este momento acá es negativo porque tiene el mismo sentido. Menos 13.6. Y tengo que colocar el intervalo. Ese intervalo va a ser de todo este corte que está denominando el tramo AB, que sería 4 metros. Bueno, voy a colocar entonces, sería de 0 a 4. A ver, antes de seguir avanzando, me parece que no hemos comprobado estos diagramas. A ver, quiero comprobar porque también quiero que quede esa certeza, ¿no? Para todos ustedes. No es que haga por hacer y bueno, o de repente me salió a champazo. A ver.
Las reacciones ya lo hemos calculado, son correctas. Vamos a calcular el diagrama de fuerza cortante. Ahí está, 3.4. Acá es 4. A ver, acá quiero hacer una aclaración. En el programa lo va a tomar de una forma diferente quizás, ¿no? Porque acá este diagrama de fuerza cortante se dan cuenta que es positivo, ¿sí o no? Pero si lo veo de esta manera, hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. Pero lo que hace acá el programa es que lo toma como si yo lo estuviera viendo de la parte derecha ahora. Hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. Por eso que acá veo que le coloca 4 positivo. O sea, el signo es el correcto. No es que acá me he equivocado, sino que lo está tomando en otra posición. Vamos a calcular el diagrama de momento flector, menos 13.6, el momento máximo 2.89, ¿sí? Efectivamente el mismo momento máximo, menos 8, y ahí culmina, ¿no? Ahí está. Bueno, acá menos 8, acá también debería ser menos 8, es una de las preguntas que también veo que a veces sucede en el programa, la verdad no entiendo, ¿no? Pero bueno, mientras que se mantenga la posición al menos, o al menos que me indique si es el mismo momento, creo que estoy tranquilo, ¿no? Porque si no, si fueran dos momentos opuestos, entonces esto se anularía, pues. Ahí lo tenemos, los mismos diagramas. Ahora vamos a calcular el giro. Acá hay una opción, miren, para calcular la rotación en este punto. Nos vamos adelantando. El giro me tiene que dar, bueno, como el y es constante, obviamente que tiene un giro demasiado grande, que en realidad no sería algo lógico. Ya cuando quizás le den los valores reales del módulo de la elasticidad y la inercia, obviamente que el giro va a ser menor, ¿no? Acá el giro me da un valor de 11.59. Vamos a calcularlo si efectivamente sería ese giro. Pero bueno, paso por paso. A ver, el corte 1 ya lo hemos calculado, el corte 2, esta parte sería de derecha a izquierda, solamente tomo la parte derecha. Sería acá 6.6 por X, va a ser una fuerza que produzca un momento opuesto al corte. Esta fuerza de 4 sería 4 por toda esta altura, que recuerda que era 2, ¿no? Este es 2. Entonces acá va a ser menos 4 por 2 porque tiene el mismo sentido. Menos 4 por 2 sería menos 8. Y acá, cuando hago un corte, creo que también si lo conocen, esta parte sería 4 por X. 4X. Y bueno, esto se ubica en la mitad, que sería AX medios. 4X por X medios es el momento. Tiene el mismo sentido, va a ser negativo. 4x por x medios, bueno, se simplifica el 4 y el 2, me queda menos 2 y x por x, x al cuadrado. Ahí está. El corte o el intervalo va a ser de 0 ahora, desde este punto donde va a iniciar, hasta el punto de la rótula, que es todo ese tramo, que sería 5 metros. De 0 a 5, el momento 3 de la misma forma. Te das cuenta que no hay fuerzas cortantes, ¿no? Así que no va a producir ningún momento. Momento 3 igual a 0. El intervalo también, ¿no? Decimos que es de 0 a 2, hasta donde se aplique la carga de 4. Finalmente el momento 4, como vamos a comenzar ahora desde esta posición hasta el punto de aquí, ¿no? Donde culmina la altura, sería ahora el intervalo del último corte donde nos quedamos, que sería de 2. Le sumo esta otra distancia que sería 2, o sea de 2 a 4. Y bueno, acá si estoy tomando toda esta distancia de x, y acá está el corte, entonces recuerda que esta distancia ya lo tenemos, bueno, es 2 metros. Y yo necesito esta distancia, pues, donde actúa la carga de 4 hasta el momento. Que sería, si todo esto es x, obviamente le resto 2, ¿no? Para que sea esta distancia, x menos 2. Y esta fuerza me produce un momento en el mismo sentido al corte, ¿no? En sentido horario, va a ser negativo. Menos 4 por x menos 2. Nada más. Esos serían los cortes correspondientes para cada tramo. Ahora sí, tengo que aplicar la carga unitaria justamente en el punto donde me piden a mí que halle el giro. Yo sé que es en el punto C, ¿no? Estaría ubicado, puede ser horario o antihorario, ya es cuestión de cada uno. Voy a considerarlo horario. De una vez les adelanto. Si yo considero horario
y al final mi respuesta me da negativo, quiere decir que el giro no era horario, nada más se le cambiaba el signo. Obviamente ya la respuesta final se le cambia, nada más. No es que pasa nada, no es que te equivocaste y bueno, lo hace de nuevo con el otro giro, no es así. El valor que se le da es un valor unitario. Algunos, si no me equivoco, le dan la unidad, que sería la unidad de una carga de momento es fuerza por distancia, ¿no? Sería kilonewton en este caso porque estamos trabajando con esas unidades por la longitud que es el metro. Sí, es una manera en realidad, pero yo no trabajo mucho así en realidad. No le coloco la unidad. Ya van a ver por qué. Y bueno, con esta carga de 1 lo que tengo que hacer ahora es hallar nuevamente las reacciones y te das cuenta que este paso quizás sea un poco molestoso a veces, ¿no? Bueno, vamos a aplicar lo primero. Aunque si te das cuenta, ¿no? Acá tiene tres reacciones, ¿sí o no? Y como no hay fuerzas horizontales, yo puedo asumir que esta reacción horizontal vale 0, porque no tiene con qué equilibrarse. Pero en la reacción en Y todavía no sabría, porque acá también tiene una reacción, así que hay que tener cuidado en ese aspecto. Y finalmente el momento. Entonces aplicamos acá sumatoria de momentos, a ver, las letras no nos olvidemos, A, B, C y D. Momento en B, que es en la rótula de la parte derecha, ¿no? Tengo que trabajar con esa parte para hallar la reacción en D, de Y. Antihorario positivo igual a 0. Sería dy por esta distancia, a ver, era nada más 4, 5 y 2, 2. Bueno, este es 4, 5, 2, 2, ¿no? Toda esa distancia. Bueno, por 5, el momento ya tiene un sentido, es horario, va a ser negativo. Misma fuerza que produzca momento igual a 0. Finalmente, el valor de la reacción de Y sería 1 sobre 5, ¿no? Un quinto. Eso es lo que nos estaría dando. Pero un quinto sería 0.2, ¿no? Medio positivo ha sido correcto entonces el sentido que hemos supuesto. Y si yo quiero hallar esta reacción vertical para que haya equilibrio y no hay más fuerzas verticales, entonces yo debo asumir que esa reacción debería ir hacia abajo, ¿sí o no? Para que se mantenga el equilibrio. 0.2 hacia arriba y 0.2 hacia abajo se anula y todo sería igual a 0, ¿no? Si hay equilibrio. Faltaría el momento, que es el último. Aplicamos sumatoria de momentos. A ver, momento A lo voy a denominar. Sumatoria de momentos en el punto A. Voy a decir que antihorario es positivo igual a 0. Sería acá 0.2 por toda la distancia que es 9 menos 1 y nada más porque no hay más fuerza que produzca momento igual a 0. Despejamos, a ver, ¿qué hice acá? Faltó el momento. Faltó el momento. Más el momento en A igual a 0. Despejamos el momento en A. En este caso sería 1 menos 0.2 por 9. Bueno, me está dando un valor negativo, menos 0.8 nada más. Quiere decir que en realidad no era el sentido con el que está actuando ahorita mismo. Ese no es. Le cambiamos nada más el sentido. Sería 0.8 en el sentido horario, ¿no? Porque antihorario me dio negativo. Pero acá quiero que vean un detalle con respecto a su unidad. Recuerda que el momento es prácticamente adimensional, no tiene valor, ¿sí o no? Entonces la ecuación de momento que luego vamos a reemplazar en la fórmula es como si fuera un valor de 1, no tiene unidad, nada más. Ya tenemos las reacciones, puedo borrar eso de aquí para calcular lo que corresponde a los cortes para cada tramo. Es lo mismo, corte 1, corte 2, corte 3 y corte 4. Quiero adelantar algo y creo que va a servir como recomendación o quizás un consejo más adelante. A veces cuando aplicamos estos métodos de trabajo virtual, hay algunos detalles que se hacen quizás mucho más rápido. ¿A qué me refiero? La fórmula es la ecuación del momento real por la ecuación del momento virtual. Pero ¿qué sucede en el tramo de acá? Si te das cuenta, cuando yo calcule el corte, a ver, este era 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sucede con el tramo 3 y 4? Te das cuenta que no hay fuerza que produzca momento, ¿sí o no? No va a haber momento. Ahí los momentos, ¿cuánto va a ser? 0. Y al final, cuando tú reemplaces en la fórmula, mira, la ecuación 3 vale 0. Multiplica la ecuación 3
también vale, bueno, en ese caso sí vale 0. La ecuación cuadro, el momento vale 0. La ecuación cuadro, bueno, tiene un valor y así sucesivamente. Entonces, para la próxima, como consejo, primero deberías quizás hallar los cortes para el estado virtual. Voy a colocarlo aquí. Este es el estado virtual. Cuando yo aplico la carga unitaria. ¿Para qué? ¿Para qué primero hago el estado virtual? Porque me doy cuenta que los momentos son cero, así que me evito perder tiempo quizás en hallar los cortes para esos gramos, ¿sí o no? ¿Para qué me mato haciendo cortes cuando al final sé que esos cortes en el estado virtual vale cero? Así que es una forma quizá más rápida para algún examen, alguna práctica o cualquier otra forma de desarrollo. Bueno, seguimos avanzando. Tomen nota ese dato que es muy importante. Vamos a calcular entonces esos cortes. Corte 1 yo lo voy a denominar con un M minúscula. A ver, aquí sería nada más también hacia la derecha, izquierda a derecha, perdón. El momento se mantiene. Todos los momentos son iguales, perdón. De derecha a izquierda es horario. Igual estos también son de derecha a izquierda. Esta fuerza me produce un momento en sentido antihorario, entonces te das cuenta que tiene el mismo sentido, va a ser negativo, menos 0.2 por x, y el momento que tiene un sentido horario, que es opuesto al corte, sería positivo. Y el intervalo va a ser el mismo, ¿no? Esto de aquí en realidad puedo copiarlo para no estar volviendo a colocarlo. Se va a mantener igual los mismos intervalos. Luego el momento 2 también, en este caso tengo esta fuerza, que es la distancia x, ¿no? Cuando aplico el corte, me produce un momento opuesto al corte, va a ser positivo. Y este momento tiene el mismo sentido, ¿no? Que va a ser negativo en este caso, menos 1. Ahí está el intervalo, momento 3 y el momento 4. Ahí sí, si te das cuenta, obviamente va a ser 0, ¿no? No hay fuerza que produzca momento. Bueno, ya tengo mis ecuaciones correspondientes para el estado virtual y lo último que tengo que hacer ya sería aplicar la fórmula. Voy a volver a copiar esto de aquí. Y vamos a colocar entonces esa fórmula. Solamente va a actuar, como te das cuenta, el corte 1 y el corte 2, ¿no? Porque lo demás son 0. Decimos la integral de 0 a cuadro, es el giro en C, donde el momento del estado real, que es el primero, 3.4 de x menos, a ver cuánto era, menos 13.6. Todo esto multiplicado por la ecuación del momento 1 del estado virtual, que es menos 0.2 más 0.8 por un diferencial de x, y todo esto se divide sobre el EI, que en este caso es constante. También lo podemos sacar en realidad ese valor, porque como es constante no va a afectar nada en la integral. Más el segundo corte, que sería de 0 a 5. Bueno, voy a copiar toda esta expresión mejor. Ahí está. Este segundo corte, el de 0 a 5. Y se multiplica por la ecuación del corte 2 del gramo virtual, que es 0.2x menos 1. 0.2 por x menos 1. Diferencial de x, todo esto sobre el y. Acá es cuestión ya de usar quizás la calculadora, algunos lo pueden hacer de manera manual. Pero si tienen las herramientas a la mano, traten de aprovechar eso, bueno, para que sea más rápido. Porque si lo hace de manera manual, bueno, toma un poco de tiempo, tampoco es que demore mucho, pero tienes a la mano lo más práctico, entonces no te hagas ningún problema. Esta primera parte me da menos 1088 sobre 75 EI. Este de acá voy a ver cuánto sería. Integral de 0 a 5.
6.6 de x menos 8 o 2x al cuadrado, 0.2x menos 1. Me da un valor de positivo, en este caso también 40 tercios de EI. Finalmente el giro en C va a ser la suma, ¿no? Menos 1088 sobre 75 más 40 tercios. A ver, me está dando un valor de menos... A ver, en fracción sería menos 88 sobre 75 EI. Pero en decimales es menos 1.173 sobre EI. Voy a indicar ahorita las unidades, pero me parece que no es la respuesta. A ver, déjenme comprobar antes de seguir avanzando con esa parte y explicarles cómo serían las unidades. A ver, vamos a revisar algunos de estos materiales. Bueno, inercia constante, área infinita. A ver, sí, me parece que no hay ningún error en esa parte. Porque el giro me está dando un valor muy grande. 11.59. A ver, vamos a ver, de repente en la integral algo habré cometido algún error. Esta parte no creo del equilibrio. Un momento horario. 1 sobre 5, ¿no? Un quinto. 0.2 hacia arriba, hacia abajo. 0.8. A ver, menos 0.2 más 0.8, acá sería 0.2 por x, menos 1, estos dos momentos son 0, 3.4 menos 13.6, el corte 2, 6.6, a ver, 6.6 menos 8, claro, menos 8, menos, miren, acá hay un error, sí, ya ves, algo, a veces siempre uno tiene que comprobar, pues, por eso, ese es el motivo. Miren, acá la carga distribuida le he colocado 4 kilonewton sobre metro. Bueno, le he colocado 2, solamente que no le copió bien, por eso me he equivocado. Pensé que era 4. Bueno, acá sí, vamos a corregir nada más ese aspecto, creo, porque lo demás sí es correcto. Bueno, acá el momento del corte 2 se borra esta parte nada más. Voy a volver a dibujar un poco mejor. 2 kilonewton sobre metro. 2 por x sería 2x. La fuerza resultante cambia. Ahora sí, ¿no? 2x por x medios. Se simplifican los dos y me queda x al cuadrado, ¿no? X por x al cuadrado, pero es negativo, recuerda, porque tiene el mismo sentido. Menos x al cuadrado. Ahora sí. Es el único detalle creo que está cambiando. Lo demás creo que no, todo está bien. Vamos a cambiar acá, ¿no? Acá sería menos x al cuadrado. Se borra el 2. Nuevamente, voy a calcular este valor para este corte. Vamos a ver cuánto sería. Integral de 0 a 5, 6.6 de x menos 8 menos x al cuadrado por 0.2 de x menos 1. Me da un valor de 35 sobre 12 EI. Ahora sí voy a sumar eso de acá, menos 1088 sobre 75 más 35 sobre 2. Sí, efectivamente me está dando un valor negativo de menos 11.59 sobre EI. Y me parece que es el mismo giro, ¿no? Ahí está. 11.59. Ahora quiero recalcar lo siguiente. Cuando en el programa el giro es positivo, quiere decir que el sentido que tiene en realidad es antihorario. En este caso, nosotros ¿cómo lo hemos considerado? Horario, ¿sí o no? El giro le he colocado una carga de momento de 1 en sentido horario. Por eso es que al final en la respuesta me da negativo. Quiere decir que el giro no era en sentido horario,
sino en sentido antihorario, ¿no? Se le cambia el sentido y bueno, el signo de acá obviamente que se tiene que borrar, ¿no? Porque si tú consideras esto, ya estás asumiendo que ese es el sentido. Bueno, con respecto a la unidad, creo que sí, era una pregunta que yo la tenía. La ecuación del momento del estado real obviamente es kilonewton por metro. Y la ecuación del momento virtual había dicho que es un momento unitario, es una carga dimensional, una fuerza de 1 nada más. Cuando yo multiplico esto me va a dar lo mismo, pero por un diferencial de x sería kilonewton, a ver, voy a mover esto, sería kilonewton por metro, cuando es por un diferencial de x, como es por la longitud, ese corte, ¿no? Los intervalos, se multiplica nuevamente por metros, cuando sería kilonewton por metros al cuadrado. Esa es la unidad cuando tú aplicas este método. Y obviamente que al final, si tú tienes el valor real del módulo de elasticidad y la inercia, obviamente que sería, pues, ¿no? Recuerda acá, digamos que la unidad, ¿no? Unidad de fuerza sobre unidad de longitud al cuadrado y la unidad de la inercia que viene a ser metros a la cuarta. Simplifica esto de acá, cuando me queda kilonewton por metros al cuadrado. Y esto de acá se simplifica. Cuando se simplifica todo, obviamente que me va a quedar en unidades de radianes, que es lo correcto en este caso. Y de esa forma hemos comprobado el giro, el desplazamiento angular que nos están solicitando para este ejercicio. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes comentarlo. Igualmente estaré leyendo todos sus comentarios si es que alguno tiene alguna duda. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.